bajé del vehículo con las botas aún limpias, cosa que sabía que no duraría ni un minuto. El aire olía a zacate seco, a polvo antiguo y a recuerdos que no pedí traer, pero que vinieron solos. Cerré los ojos y, por un instante, volví a ser ese niño que corría tras un perro grande y negro, con las orejas al viento y la lengua afuera, ladrando como si el mundo fuera eterno. Toro, llamé, casi en un susurro, como si temiera despertar algo que ya no existía. Nada. Solo el viento entre los álamos. Pero entonces, como si el cielo hubiera escuchado mi voz, una sombra se movió tras el viejo granero. Un ladrido débil, ronco, como si saliera de un sueño interrumpido. Toro. Grité esta vez, corriendo con el corazón en la garganta. Y allí estaba. Más delgado, el pelaje opaco, los ojos hundidos, pero era él. Me miró con esa mezcla de reconocimiento y desconfianza que solo un animal traicionado por el tiempo sabe dar. Se acercó despacio, cojeando levemente, y se sentó a mis pies. Entonces, con una lentitud casi reverente, abrió la boca, y dejó caer algo metálico sobre mis botas. Me agaché, temblando. Era una llave. Oxidada, antigua, con surcos que parecían contar una historia que nadie me había contado. ¿Qué hiciste, viejo?, murmuré, acariciando su cabeza con una ternura que me dolía en el pecho. ¿Quién te hizo esto? Toro no respondió, claro. Pero sus ojos decían todo. Había miedo en ellos. Y también una pregunta, ¿volviste para quedarte, o solo a enterrar lo que ya no existe? Miré hacia la casa principal. Las persianas cerradas. El porche vacío. El columpio donde mi madre solía leer, ahora inmóvil. Todo parecía sostener la respiración, esperando una respuesta que yo aún no tenía. Vine a arreglar lo que dejé roto, dije, más para mí que para él, mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo sus costillas bajo mis manos, su calor vivo contra mi pecho. Y no me iré hasta que todo vuelva a tener sentido. El viento susurró entre los árboles, como si asintiera. Y en ese momento, con la llave fría en la palma y el corazón de Toro latiendo contra el mío, supe que algo al día siguiente, mientras limpiaba el polvo de los estantes del estudio, ese rincón donde mi padre pasaba horas fumando en silencio, encontré una carpeta atada con un hilo rojo. Dentro, cartas de bancos, embargos hipotecarios, y una nota garabateada con su letra temblorosa: si Diego vuelve, dile que no todo lo que enterré fue tierra. Me detuve. El pulso se me aceleró. ¿Y qué más enterraste, viejo?, susurré, mirando el retrato en la pared, donde él posaba con su sombrero y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Fue entonces cuando escuché voces afuera. Señor Diego. Era la voz de Martín, el último de los peones que aún venía por aquí, aunque ya no cobraba sueldo, solo un plato de frijoles y un techo cuando llovía. Salí al patio. Martín estaba parado junto a su burro, con las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si llevara una mala noticia envuelta en vergüenza. ¿Qué pasa, Martín? Don Raúl estuvo aquí anoche, dijo, sin mirarme. Preguntó por ti. Dijo que ya es hora de que alguien arregle el asunto del pozo. Fruncí el ceño. Raúl Mendoza. El socio de mi padre. El hombre que siempre llegó con traje impecable y palabras aceitosas, pero cuyos ojos nunca se quedaban quietos. ¿Qué pozo el nuestro está seco desde hace años? Martín levantó la vista, y en sus ojos vi más que preocupación. Vi temor. No el de aquí, patrón. El de abajo. El que su abuelo protegía. Se me heló la sangre. ¿Qué sabes tú de eso? Él bajó la voz, casi al oído. Lo sé porque mi padre lo cuidaba con su vida. Y porque hace 3 noches, vi a los hombres de Raúl rondando la figueira con palas. La figueira. Donde mi padre me llevaba de niño y me decía, aquí no se siembra maíz, se siembra silencio. Entré a la casa de nuevo, más rápido esta vez, con el corazón martilleando contra las costillas. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba los mapas antiguos. Allí estaba un plano desgastado, con líneas que señalaban no solo los límites de la propiedad, sino corrientes subterráneas, y un punto marcado con tinta roja justo bajo la figueira. ¿Por qué me lo escondiste, papá?, murmuré, apretando el papel con fuerza. Toro vino a mis pies, como si supiera que la respuesta no estaba en el papel,
sino en lo que yo decidiera hacer ahora. Esa tarde, fui al pueblo. Necesitaba hablar con dona Elena, la veterinaria que había atendido a Toro. Pero antes de llegar a su clínica, me encontré con Raúl en la plaza, sentado a la sombra del kiosco, tomando un café como si fuera el dueño del lugar. Diego, dijo, levantándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Qué bueno verte. El campo te sienta bien. ¿Qué quieres, Raúl? Hablar. Ayudarte. Esta tierra, ya no da para más. Pero yo conozco gente en la ciudad que pagaría bien por ciertos recursos. Recurso se acercó un paso, bajando la voz. Agua, Diego. Agua dulce, pura, que corre bajo tus pies mientras el resto del valle se seca. Tu abuelo lo sabía. Tu padre también. Y tú tienes la llave. Sentí un sudor frío en la espalda. No sé de qué hablas. Claro que sí, dijo, mirándome fijamente. Y si no la usas pronto, otros lo harán por ti. Me fui sin responder. Pero sus palabras me siguieron como sombras. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el corredor con un farol y los diarios del abuelo que había encontrado días atrás, guardados tras una tabla suelta en el granero. Las páginas crujían como susurros. Hoy sellamos el pozo. No por riqueza, sino por justicia. Mientras el río muere en las manos de los codiciosos, nosotros guardaremos el pulso del valle. Que nuestros hijos hereden no oro, sino honor. Leí una y otra vez aquella frase. Y entonces lo entendí. La llave no abría un cofre. Abría un juramento. Al amanecer, fui a la figueira. Cavé con mis propias manos, ignorando las ampollas, ignorando el dolor. No había cofre. Pero sí una losa de piedra con un candado oxidado. La llave encajó a la primera. Al levantar la losa, no encontré monedas ni joyas. Encontré un tubo de metal con más cartas y un pequeño frasco de vidrio con una muestra de agua cristalina. Y una nota al fondo: si lees esto, es porque Toro sobrevivió. Y eso quiere decir que aún hay esperanza. Me senté allí, con las manos cubiertas de tierra, y lloré. No de tristeza. De responsabilidad. Porque ahora sabía no era solo heredero de una hacienda. Era guardián de un secreto que podía salvar o destruir a toda la comunidad. Y Raúl ya estaba en movimiento. Era un gemido. Lejano. Ahogado. Como si la tierra misma intentara hablar. Estaba en el porche, revisando otra vez los planos del abuelo bajo la luz tenue del amanecer, cuando Toro se puso rígido de repente. Las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso, la mirada fija en el campo sur, ese terreno baldío donde nadie siembra desde que el río se desvió. ¿Qué pasa, viejo?, le pregunté, poniéndome de pie. Él no ladró. Solo caminó unos pasos, se detuvo, me miró, y volvió a caminar. Lo seguí. El rocío mojaba mis botas, el aire olía a humedad y a algo más, a tierra removida. Reciente. Entonces lo oí de nuevo. Un quejido débil, casi inaudible, como el último aliento de un sueño. Corrí. Toro ya estaba cavando con las patas delanteras, frenético, desesperado. Yo caí de rodillas a su lado, hundiendo las manos en la tierra blanda, sacando montones con furia, con miedo, con una urgencia que no entendía del todo pero que me quemaba el pecho. Vamos, vamos. Grité, más para mí que para él. Y entonces, entre las raíces de un mezquite seco, vi algo oscuro. Un bulto. Tembloroso. Con vida. Cavé más rápido, las uñas rotas, el corazón desbocado. Hasta que, con un último esfuerzo, la tierra cedió, y apareció. Era un perro. Pequeño, flaco, cubierto de lodo, con los ojos cerrados y el cuerpo entero temblando. Pero respiraba. Dios mío, susurré, levantándolo con cuidado, como si fuera hecho de cristal. Toro se acercó, olió al cachorro, y luego me miró, como si supiera que este hallazgo no era casualidad. Corrí de vuelta a la casa, gritando por dona Elena antes siquiera de llegar a su clínica. Elena. Necesito ayuda.
Ella salió en bata, el cabello despeinado, pero con esa calma que solo los que han visto sufrir mucho pueden tener. ¿Qué traes ahí? Lo encontré enterrado, vivo. Sus ojos se abrieron. Sin decir palabra, me hizo pasar. Mientras ella limpiaba al cachorro con agua tibia y algodón, yo no podía dejar de mirar sus patas traseras. ¿Ves esto?, dijo Elena de pronto, señalando con suavidad una marca en el cuello del animal. Es una cicatriz. Alguien lo tuvo. Lo cuidó, y luego lo enterró. Porque ella me miró, seria. A veces, los que entierran algo no quieren ocultarlo, quieren que alguien lo encuentre. Me quedé helado. ¿Crees que esto es una señal? No creo nada, Diego. Pero mira, dijo, separando con cuidado los labios del cachorro. Tiene algo en la boca. Mi respiración se detuvo. Con una pinza, sacó un objeto pequeño, cubierto de barro. Lo limpió. Era una segunda llave. Más pequeña. Más antigua. ¿Qué significa esto?, pregunté, la voz temblorosa. Elena me la entregó, sus ojos fijos en los míos. Significa que no estás solo en esto. Alguien más sabe. Y está jugando, o advirtiendo. Regresé a la hacienda con el cachorro envuelto en una manta, ahora durmiendo en paz sobre mi pecho. Toro no se separó de él ni un segundo. Esa noche, mientras velaba junto a la fogata en el patio, saqué las dos llaves. Las comparé. La del toro era gruesa, de hierro forjado. La del cachorro, delgada, de bronce, con una inscripción casi borrada, SS, Santiago, murmuré. El nombre de mi abuelo. Entonces, recordé algo. En uno de los diarios, mi abuelo escribió, si el silencio se rompe, mira donde los perros escuchan. Miré a Toro. Luego al cachorro, que ahora dormía con una pata sobre mi mano. Y supe que no era casualidad que ambos hubieran sido enterrados con llaves. Alguien había estado probando mi lealtad. O preparándome para algo más grande. De repente, el cachorro abrió los ojos. No eran marrones, como los de Toro. Eran verdes. Y me miraron con una inteligencia que me hizo estremecer. ¿Quién eres tú, pequeño?, susurré. Él solo parpadeó, y se volvió a dormir. Pero yo ya no pude. Porque en ese momento, entre las sombras del campo, escuché el motor de un me levanté despacio, cubriendo con mi cuerpo al cachorro aún dormido. Toro se puso de pie al instante, el pelo erizado, un gruñido bajo vibrando en su pecho. No ladró. No se movió. Solo miró hacia la oscuridad, como si ya supiera quién venía. Tranquilo, hermano, le dije, aunque era yo el que necesitaba oír esas palabras. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, una figura emergió de las sombras. Alta. Con sombrero. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra de este terreno. Era Dona Elena. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Elena, ¿qué haces aquí a estas horas? Ella se detuvo a unos pasos, con una bolsa de lona al hombro y los ojos brillantes bajo la luz de la luna. Tuve un mal presentimiento, dijo, su voz más grave de lo habitual. Después de lo del cachorro, no pude dormir. Se acercó y se arrodilló junto al fuego apagado. Miró al pequeño animal, ahora acurrucado contra mi pierna. ¿Le diste nombre? Todavía no, dije. No sé si debo. Y si no es mío para quedarme. Ella me miró fijamente, como si viera más allá de mis palabras. Los perros no eligen a sus dueños, Diego. Pero a veces, eligen a sus mensajeros. Me tembló la mano al tomar la llave de bronce de mi bolsillo. Mira esto, le dije, tendiéndosela. Elena la tomó con cuidado. La giró entre sus dedos. Luego, sin decir una palabra, sacó de su bolsa una vieja caja de madera. La abrió. Dentro, había instrumentos médicos, y una fotografía. Era en blanco y negro. Mi abuelo, joven, de pie junto a un pozo. A su lado, dos perros, uno grande y negro, como Toro. El otro, pequeño, con ojos claros, como el cachorro. ¿Dónde conseguiste esto?, pregunté,
con la voz quebrada. Mi padre fue el veterinario de tu familia durante 40 años, dijo ella, mirándome. Antes de morir, me pidió que guardara esto. Para cuando el heredero regresara y los perros hablaran. Tragué saliva. El aire se volvió denso. ¿Qué sabes del pozo, Elena? Ella bajó la voz, casi al oído. Sé que no es solo agua lo que guarda. Es un pacto. Entre tu familia y los campesinos del valle. Un juramento de que, mientras haya un heredero con corazón, el agua fluirá, pero solo si nadie la vende. Raúl quiere venderla. Raúl ya encontró a otros dispuestos a pagar, dijo. Pero hay algo peor. Que, hay gente que no quiere comprar, quiere tomar. Por la fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por eso enterraron a Toro, y al cachorro. Ella asintió. No para hacerles daño, Diego. Para protegerlos. Porque quien entierra un perro con una llave, no lo entierra para ocultarla. La entierra para que solo alguien con lealtad suficiente la desentierre. Me miró a los ojos, y en los suyos vi décadas de silencio, de espera. Tu padre no murió de un infarto, Diego. Murió protegiendo el secreto. Y tú eres el único que puede decidir si ese secreto sigue vivo. El cachorro se movió entonces, abrió los ojos verdes y me lamió la mano, suave, como si supiera que el peso del mundo acababa de caer sobre mis hombros. Y si me equivoco, susurré. Elena colocó su mano sobre la mía, cálida y firme. Entonces el valle se secará. Pero si confías, si escuchas a quienes te han traído hasta aquí, quizás aún haya esperanza. En ese momento, Toro se levantó y caminó hacia el límite del patio. Se detuvo, miró al norte, y ladró una sola vez. No era advertencia. Era llamada. ¿Qué es? Pregunté. Elena se puso de pie, seria. Alguien viene. Y esta vez, no es amigo. Miré el horizonte. Las luces de 2 camionetas aparecieron a lo lejos, esta vez sin ocultarse. ¿Qué hago? Ella me devolvió la llave de bronce, y luego señaló el collar de Toro. Busca. Siempre estuvo ahí. Confundido, palpé el desgastado collar de cuero. Lo giré. Y allí, cosida con hilo resistente, había una tercera llave. Pequeña. Plateada. Tu abuelo decía que el verdadero cofre no está en la tierra, está en la memoria de quienes lo protegen, dijo Elena. Y los perros nunca olvidan. Las luces se acercaban. Diego, dijo, como si acabáramos de vernos ayer. Pensé que tardarías más en encontrar las llaves. No respondí. Me levanté lentamente, colocando al cachorro detrás de mí, con Toro a mi izquierda y Elena a mi derecha, quieta pero firme, como una raíz que no se arranca. ¿Qué quieres, Raúl? Lo mismo que siempre, cerrar un trato. Señaló con la barbilla hacia el collar de Toro. Veo que ya encontraste la tercera. Bien. Ahora sabes que no hay solo un cofre, hay 3. Y cada llave abre un paso. 3 cofres, 3 pruebas, corrigió él, con voz suave, peligrosa. Tu abuelo no era tonto. Sabía que cualquiera puede robar una llave, pero solo un verdadero heredero entendería el orden. Sentí el sudor frío en la nuca. Miré las 3 llaves en mi mano, la de hierro, la de bronce, la plateada. Cada una distinta. Cada una con un peso distinto. ¿Por qué me enterraron a Toro con la primera? Pregunté, más para mí que para él. Raúl soltó una risa corta. Porque la primera prueba no es de inteligencia, es de lealtad. ¿Volverías por tu perro, aunque supieras que podrías perderlo todo? Esa era la pregunta. Y tú respondiste cavando con las uñas. El corazón me latía con fuerza. Era verdad. Si no hubiera corrido tras ese gemido, si hubiera dudado, nunca habría encontrado la llave. La segunda, continuó Raúl, señalando al cachorro, es de compasión. Salvarías a un desconocido, cuidarías de lo que no te pertenece, porque el verdadero guardián no protege solo lo suyo, protege lo que es justo. Miré al pequeño perro, que me miraba con esos ojos verdes, llenos de una calma que no entendía. Y la tercera, dijo Raúl, ahora en voz baja, es de valor.
porque abrir el último cofre, no te da riqueza. Te da responsabilidad. Y muchos prefieren el oro al deber. Elena dio un paso al frente. Tú no vienes por el agua, Raúl. Vienes por el control. Quieres ser tú quien decida quién bebe y quién muere de sed. Él la miró con desprecio. El mundo ya no funciona con cuentos de honor, Elena. Funciona con contratos. Y yo tengo compradores en la ciudad que pagarían millones por ese manantial. Y cuando se sequen los campos de aquí, dije, que les venderás. Polvo. Raúl se acercó un paso más, y sus hombres se movieron como sombras. Escúchame bien, niño de ciudad, dijo, su voz ahora como cuchilla. Tienes hasta el amanecer para decidir. O abres los 3 cofres y entregas el mapa del acuífero, o mis hombres toman la hacienda, cavan sin permiso, y tú terminas como tu padre solo, en silencio, y con los ojos abiertos. El aire se volvió hielo. Toro gruñó, pero no se movió. El cachorro tembló contra mi pierna. Elena me tomó del brazo, suave pero firme. No lo hagas por miedo, Diego. Hazlo por memoria. Raúl dio media vuelta. Cuando el gallo cante, quiero una respuesta. Subieron a las camionetas y se fueron, dejando solo el polvo y el eco de sus amenazas. Nos quedamos en silencio largo rato. Hasta que el cachorro ladró suavemente, mirando hacia el granero. ¿Crees que los cofres están ahí?, pregunté. Elena negó con la cabeza. Tu abuelo no escondía en lo obvio. Recordaba lo esencial. ¿Qué lugar nunca tocó Raúl? ¿Qué lugar tu padre protegía sin decir una palabra? Cerré los ojos. Volví a la infancia. A las tardes de verano. A mi padre sentado bajo la higuera, mirando el cielo, diciendo, aquí no se siembra maíz, se siembra silencio. Pero no era la higuera. Era más allá. El cementerio familiar, dije de repente. Elena asintió. Los muertos guardan mejor los secretos que los vivos. Caminamos juntos, con los perros delante, como si ellos ya supieran el camino. La luna iluminaba las lápidas Santiago, Lucía, Mateo, mi abuela, mi tío, mi padre. Al fondo, bajo un ciprés torcido, había una lápida más antigua, sin nombre. Solo una inscripción, aquel que escucha, entiende. Me arrodillé. Toqué la tierra. Estaba removida. Reciente. Cavé con las manos, sin herramientas, con la urgencia de quien ya no tiene tiempo. A pocos centímetros, encontré una caja de madera sellada con plomo. 3 cerraduras. Con manos temblorosas, probé la llave de hierro en la primera. Giró con un clic seco, como un suspiro liberado. La segunda, la de bronce, en la del medio. Otra vez, el sonido fue como una puerta antigua que no se abría desde décadas. La tercera, la plateada, apenas la acerqué, el cachorro ladró. No de advertencia. De confirmación. La inserté. Giró. Y la caja se abrió. Dentro no había mapas. No había oro. Solo un cuaderno encuadernado en cuero, y un pequeño frasco con agua cristalina. Abrí el cuaderno. La primera página decía, si lees esto, es porque superaste las 3 pruebas: lealtad, compasión y valor. El agua no está bajo tierra, está en las manos de quienes la comparten. El verdadero cofre es el pueblo. Y tú, heredero, debes ser su puente, no su dueño. Las lágrimas se me desbordaron. No es un secreto, es un llamado, dije, con la voz quebrada. Elena puso una mano en mi hombro. Tu abuelo sabía que llegaría este día. Por eso envió a los perros. Porque sabía que tú lo seguirías, no por codicia, sino por amor. Miré a Toro, luego al cachorro, que ahora olfateaba la tierra junto a la lápida sin nombre. ¿Quién está enterrado aquí?, pregunté. Elena bajó la voz. Nadie. Es una fosa simbólica. Para el primer guardián, el que aún no ha nacido. Sentí un escalofrío. Yo, tú o quien venga después de ti. Porque el legado no termina. Solo cambia de manos. En ese momento, el cielo empezó a clarear.
El primer canto del gallo rompió el silencio. Y yo supe lo que tenía que hacer. No iría a negociar con Raúl. Iba a convocar al pueblo. ¿Por qué el agua no, y ahora?, preguntó ella, deteniéndose a unos pasos. Ahora no esperamos, dije, levantándome. Ahora actuamos. Cuando llegamos al patio, el cachorro se detuvo frente a la puerta del viejo granero y empezó a arañar suavemente la madera podrida. Toro lo imitó, pero con más insistencia, como si supiera que algo allí los llamaba. Otra vez, murmuré. Empujé la puerta chirriante. El interior olía a paja seca, a moho y a recuerdos. En un rincón, bajo una lona cubierta de polvo, había una caja de madera que nunca antes había notado. La destapé con manos temblorosas. Dentro, no había herramientas ni semillas. Había cartas. Atadas con una cinta descolorida, todas dirigidas a mí. Mi nombre, escrito con la letra torcida de mi padre. Me senté en el suelo, con el sol entrando por una rendija del techo, y abrí la primera. Diego, si lees esto, es que ya descubriste la verdad. No fui un buen padre. Me faltó coraje para decírtelo en vida. Pero no quería que cargaras esto antes de estar listo. El abuelo me hizo jurar que no revelaría el pacto hasta que vieras con tus propios ojos lo que significa proteger, no poseer. Toro siempre supo. Por eso lo enterré con la llave. Porque él te traería de vuelta, incluso si tú no querías regresar. La voz se me quebró. Seguí leyendo. Raúl no siempre fue así. Fuimos amigos. Pero cuando vio el valor del pozo, su corazón se secó como la tierra. Yo intenté detenerlo, pero el miedo me paralizó. Ahora, tú tienes la oportunidad que yo no tuve elegir, no con el bolsillo, sino con el alma. Cada carta era un fragmento de su culpa, de su esperanza, de su fe en mí. La última decía, si estás leyendo esto, es porque ya encontraste al pequeño. Él no es cualquier perro, Diego. Es descendiente del mismo que acompañó al abuelo. Los ojos verdes, son los mismos que miraban el pozo la noche en que sellaron el pacto. Cuídalo. Porque él te llevará al último lugar donde todo comenzó. Alcé la vista. El cachorro me miraba fijamente, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Dónde, pequeño?, susurré. Él giró y salió del granero al trote, sin dudar. Toro lo siguió. Caminamos hasta el arroyo seco, ese que antes corría lleno en invierno. El cachorro se detuvo junto a una piedra plana, cubierta de musgo. La empujó con el hocico. Bajo ella, había una cavidad. Metí la mano. Encontré un cilindro de metal, sellado con cera roja. Lo abrí con cuidado. Dentro, un rollo de papel pergamino. Un mapa, pero no como los otros. Este mostraba no solo cuenta. No era un sonido. Era un silencio distinto. Como si el mundo contuviera la respiración. Martín dejó de cavar. Algo se movió abajo. Incliné la linterna hacia el fondo del hoyo. El haz de luz tembló en mis manos. Y entonces, lo vimos. Una losa de piedra, casi cubierta de tierra, con un símbolo tallado, dos perros mirando al sol. Aquí. Grité, con la voz quebrada por la emoción. Entre varios, la levantamos. Debajo, no había agua aún, pero sí una abertura. Estrecha. Profunda. Y de ella salía un vapor ligero, fresco, con el olor inconfundible de lo puro, de lo antiguo. Es real, murmuró un viejo campesino, arrodillándose. Por Dios, es real. Me acerqué al borde, temblando. Saqué la botella que mi abuelo había dejado en el cilindro de metal y la bajé con una cuerda. Cuando la subí, estaba llena. Cristalina. Viva. Sin dudarlo, bebí un trago. El sabor me golpeó como un recuerdo olvidado, fresco, dulce, con un toque de hierba y raíz. El sabor de la infancia. El sabor de la tierra cuando aún creía en milagros. Toma, dije, pasándole la botella a Martín. Él bebió. Luego a Elena. Luego a Lucía. Uno a uno,
los presentes probaron el agua, y en cada rostro vi lo mismo: sorpresa, gratitud, y una chispa de esperanza que hacía años no se encendía. Pero entonces, desde la oscuridad del camino, una voz fría cortó el momento. Bonito espectáculo. Raúl estaba allí, con 2 de sus hombres. Pero esta vez no venía solo. Detrás de ellos, un camión de perforación industrial, con luces encendidas y el motor ronroneando como una bestia hambrienta. Pensé que te rendirías, dijo, caminando hacia mí. Pero no. Prefieres jugar al héroe con un pozo de cuento. No es un cuento, dije, parándome frente a la abertura. Es la ley del valle. La ley la hace quien tiene el poder, replicó. Y yo ya firmé los permisos con la ciudad. Mañana, esa agua será mía. ¿Legalmente? No. Gritó Lucía. Eso no es legal. Es traición. Raúl sonrió, pero sus ojos no sonrieron. El mundo ya no se rige por pactos firmados con sangre, Diego. Se rige por papeles firmados con tinta. Y yo tengo los papeles. Miré a la multitud. Algunos bajaron la vista. Otros apretaron los puños. Pero nadie se movió. Entonces, el cachorro se interpuso entre Raúl y el pozo. Ladró. No con miedo. Con autoridad. Y Toro, a su lado, levantó la cabeza y aulló, un aullido largo, profundo, que se extendió por todo el valle como un eco antiguo. Fue en ese momento que Dona Elena habló, con voz clara y firme: los papeles pueden mentir, Raúl. Pero la tierra no, y si intentas perforar aquí, no solo romperás un tratado. Romperás el alma de este lugar. Raúl dio un paso al frente, pero uno de los jóvenes del pueblo se plantó frente a él. No pasarás. Otro lo imitó. Y otro. Hasta que una cadena humana se formó alrededor del pozo. Yo no dije nada más. Solo me agaché, tomé al cachorro en brazos y le acaricié la cabeza. Gracias, pequeño, susurré. Por traernos hasta aquí. Él me miró con esos ojos verdes, y por un instante, juraría que vi en ellos el reflejo de mi abuelo, asintiendo. La noche se volvió larga. El camión no se movió. Raúl se retiró con una promesa en los labios y una amenaza en la mirada. Fue al primer rayo de sol cuando lo noté. Martín, llamé, señalando el suelo cerca de la higuera. Mira esto. Él se acercó, frunciendo el ceño. Las huellas eran pequeñas, profundas, como si alguien hubiera cavado con prisa, y con miedo. Pero no eran de Raúl ni de sus hombres. Eran más estrechas. Más ligeras. ¿Crees que alguien más estuvo aquí anoche?, preguntó. Alguien que no quería ser visto, dije, agachándome. Pero no robó. Buscó. Entonces, entre las raíces expuestas, vi algo que me heló la sangre. El suelo había sido removido. Recientemente. Y no con herramientas grandes, sino con manos pequeñas, rápidas. Alguien había excavado aquí, antes que yo. ¿Qué buscaban?, murmuró Martín. No tuve que responder. Porque en ese momento, Lucía apareció corriendo desde el sendero, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Señor Diego. Gritó. Vi algo anoche. Después de que se fueron los hombres de Raúl. ¿Qué viste, Lucía?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella se detuvo frente a mí, temblando, y señaló la higuera. Vi a un niño. Solo. Con un saco viejo. Cavaba aquí, como si supiera exactamente dónde buscar. Un niño, del pueblo, no, dijo, bajando la voz. Nunca lo había visto. Pero, me miró. Y tenía los mismos ojos que el cachorro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los ojos verdes. Donde está ahora, desapareció entre los cerros. Pero antes de irse, dejó esto. Me tendió un pedazo de tela. En ella, dibujado con carbón, había un símbolo: 2 perros, uno grande, uno pequeño, protegiendo una gota de agua. Es el sello del pacto, dijo Elena, que se había acercado sin hacer ruido.
Solo los descendientes de las familias fundadoras lo conocen. Entonces ese niño, no es un niño cualquiera, dijo ella, mirándome fijamente. Es un mensajero. Como lo fue Toro. Como lo es el cachorro. Alguien está asegurándose de que el legado no se rompa, ni siquiera si tú fallas. Las palabras me impactaron como una bofetada. ¿Crees que hay otros guardianes? Tu abuelo no confió solo en su sangre, dijo Elena. Confío en el valle entero. Y si alguien más está cavando, es porque sabe que Raúl no se detendrá con palabras. En ese momento, Toro se levantó de golpe y caminó hacia la higuera. Empezó a olfatear el suelo removido, luego ladró una vez, aguda, insistente. ¿Qué es, hermano? Me acerqué. Allí, enterrado apenas unos centímetros bajo la tierra, había un pequeño tubo de bambú. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, un mensaje enrollado: el verdadero pozo no está aquí. Está donde el río llora. Sigue al niño de los ojos verdes. Antes de que Raúl cierre el cielo. ¿El río llora?, preguntó Lucía. ¿Qué significa eso? Martín palideció. El arroyo de los suspiros, el que se secó hace 10 años. Allí dicen que el agua no se fue, solo se escondió. Miré al horizonte. Las montañas del norte estaban envueltas en niebla. Y en algún lugar allí, un niño desconocido corría con un secreto que podía salvarnos o condenarnos. Tenemos que ir, dije, levantándome. Ahora. ¿Y si es una trampa?, preguntó Martín. Entonces que lo sea, respondí, tomando al cachorro en brazos. Porque si Raúl encuentra ese pozo antes que nosotros, no habrá pacto, no habrá pueblo, no habrá futuro. Elena me entregó una cantimplora con el agua del manantial. Llévala, dijo. Por si el camino te hace dudar. Que su sabor te recuerde por qué luchas. Asentí. Miré a Toro. Él ya estaba listo, con la cola erguida, los ojos fijos en el sendero que subía a los cerros. Y así, con un mensaje en el bolsillo, 2 perros a mi lado, y una niña que creía en lo imposible, empecé a caminar. Porque la verdad, aquí. Gritó Lucía de pronto, deteniéndose en el borde de una quebrada. Bajé corriendo. El suelo tenía huellas frescas. Y no eran solo del niño. Había marcas de botas grandes, pesadas. Recientes. Raúl ya estuvo aquí, dije, con la garganta seca. No, corrigió Lucía, arrodillándose. No es Raúl. Son diferentes. Señaló una huella más pequeña, casi escondida entre las piedras, que llevaba hacia una cueva semioculta por enredaderas. Él entró ahí. ¿Y si es una trampa?, pregunté, recordando las palabras de Martín. Toro gruñó suavemente, pero no retrocedió. Miró la cueva, y entró. No tuve elección. Lo seguí. El interior estaba oscuro, húmedo, con el eco de gotas cayendo en lo profundo. Avanzamos con las linternas en alto, hasta que vimos una débil luz al fondo. No era eléctrica. Era una vela. Y junto a ella, el niño. Sentado en una piedra plana, con los pies descalzos llenos de barro, los ojos verdes fijos en nosotros como si nos esperara desde hace siglos. No parecía tener más de 10 años, pero su mirada era antigua. ¿Quién eres?, pregunté, sin levantar la voz. Él no respondió con palabras. Solo señaló el suelo a sus pies. Allí, tallado en la roca, estaba el mismo símbolo del mensaje: 2 perros protegiendo una gota de agua. Pero debajo, algo nuevo, una fecha. 1947, y un nombre: Isabel. Isabel, susurró Lucía. Tu madre. El niño negó lentamente. Luego, con un dedo sucio, escribió en el polvo: mi abuela. La primera guardiana. Sentí un vuelco en el pecho. Ella te envió, asintió. Y entonces, con gestos rápidos pero claros, nos mostró lo que había estado haciendo. Había destapado una rejilla de piedra bajo la vela. Debajo, no había oro ni joyas. Había un túnel. Y de él, venía el sonido. El murmullo del agua. El río no se secó, dije, con la voz temblorosa.
Se escondió, bajo tierra. El niño se puso de pie y me entregó un pequeño frasco de vidrio. Dentro, una muestra de agua cristalina. Para que él escribió otra vez, para que crean. Antes de que Raúl lo envenene. Me quedé helado. Envenenar antes de que pudiera explicar, un ruido afuera nos hizo saltar. Voces. Risas bajas. Luces de linternas moviéndose entre los árboles. Son ellos. Susurró Lucía, agarrándome del brazo. Los hombres de Raúl. El niño me miró con urgencia. Señaló el túnel, luego a mí, luego al frasco. «Quiere que lo llevemos», dijo Lucía. «Quiere que muestres esta agua antes de que sea demasiado tarde». «¿Y tú?», pregunté al niño. «¿No vienes?», él negó. Señaló su pecho, luego la cueva, luego el símbolo en la roca. «Él se queda», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. «Es su turno de proteger». En ese momento, una piedra rodó afuera. Alguien estaba entrando. «Vamos», dije, tomando el frasco y a Lucía de la mano. El niño nos dio un último gesto, colocó su mano sobre la cabeza del cachorro, como bendiciéndolo. Luego se volvió hacia la oscuridad del túnel y desapareció. Salimos por la parte trasera de la cueva, agachados, con el corazón desbocado. Toro iba adelante, guiándonos por un sendero que solo él parecía conocer. «¿Crees que logrará detenerlos?», preguntó Lucía, jadeando. No respondí. Porque en ese momento, oímos un grito agudo. No de dolor. De advertencia. Y luego, silencio. Corrimos más rápido. Porque ahora no solo llevábamos el agua. Llevábamos la esperanza de un niño que había elegido quedarse, para que otros pudieran beber. Se acabó el juego de los cuentos. Gritaba. Dentro de una hora, firmamos los permisos con las autoridades. Y si alguien se opone, será considerado un obstáculo legal. La multitud estaba dividida. Unos con los brazos cruzados, otros con los ojos bajos, como si ya hubieran aceptado que el destino del valle no les pertenecía. Martín y Dona Elena intentaban calmar a los más jóvenes, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Cuando vieron que llegábamos, yo sudado, con el frasco de agua en la mano, Lucía con las mejillas llenas de tierra y los dos perros jadeando a nuestro lado, todos guardaron silencio. Raúl me vio. Y su sonrisa se ensanchó. «¿Ya volviste del paseo?», dijo, burlón. «Encontraste tu río de hadas». Subí a la fuente seca, como la vez anterior, pero esta vez sin titubeos. Levanté el frasco. «No encontré un río de hadas», dije, con voz clara, que resonó en toda la plaza. «Encontré la verdad. Y también encontré al que la protege». Raúl se rió, pero había un brillo nervioso en su mirada. «¿Y quién es ese?». Palabras del abuelo: «El verdadero cofre no se abre con las manos, sino con el corazón». Y con eso en mente, presioné suavemente. Un chasquido seco, como una rama vieja quebrándose, resonó en la quietud. Las piedras se movieron, lentas, casi con dolor, y una abertura se reveló bajo la roca. Dentro, no había oro. No había mapas. Solo un cofre pequeño, de cedro, con las iniciales, SV, grabada Santiago Valdés. «¿Lo abres?», preguntó Lucía, casi sin aliento. Me temblaban las manos. No por miedo. Por reverencia. «Tengo miedo de lo que pueda encontrar», confesé. «No es lo que encuentres», dijo ella, con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Es lo que decidas hacer con ello». Asentí. Abrí el cofre. Dentro, había 3 cosas. Primero, una carta. Segundo, una pequeña estatuilla de madera, 2 perros sentados, uno grande, uno pequeño, mirando al horizonte. Y tercero, una semilla. La carta estaba escrita con la letra firme de mi abuelo: «Diego, si estás leyendo esto, es porque ya comprendiste que el verdadero legado no es el agua, es la decisión. Cada generación elige, cuidar o poseer. Tú ya elegiste. Esta semilla es del árbol que planté el día que sellamos el pacto. Plántala donde el pueblo pueda verla crecer. Que su sombra recuerde a todos que la vida florece cuando se comparte.
Tomé la semilla entre los dedos. Era pequeña, frágil, pero viva. Podía sentirlo. ¿Y la estatuilla?, preguntó Lucía. La levanté. En la base, una inscripción apenas visible: guardianes no por sangre, sino por acto. Significa que cualquiera puede ser guardián, dije, mirándola. Incluso tú. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora miré el valle desde la cumbre. Las luces del pueblo parpadeaban en la oscuridad, pequeñas pero firmes. Martín, Elena, los campesinos, los niños, todos esperando, aunque no supieran qué. Ahora volvemos, dije. Y plantamos esta semilla en la plaza. Donde todos la vean. Donde todos la cuiden. Bajamos la montaña en silencio, con el cofre vacío en mi mochila y la semilla guardada en el bolsillo, junto al corazón. Toro iba adelante, seguro. El cachorro, a mi lado, como si ya supiera que su misión estaba cumplida, pero que su hogar era conmigo. Al llegar al pueblo, la gente aún estaba reunida. No se habían ido. Como si supieran que la historia no había terminado. Me subí a la fuente, como tantas veces antes, y mostré la semilla. No es un final, dije. Es un comienzo. Esta semilla es del árbol del pacto. Y la plantaremos aquí, en medio de todos. Porque el legado no se guarda en cuevas ni en cofres, se siembra en comunidad. Martín trajo una pala. Elena preparó tierra bendita. Lucía cavó el hoyo con sus propias manos. Y cuando la semilla estuvo bajo tierra, todos pusimos una mano sobre la tierra fresca. No hubo palabras. Solo un silencio sagrado. Y en ese momento, el cachorro se acostó junto al hoyo, como si hiciera guardia. Porque sabía. Un sonido sordo, lejano. Como si la tierra estuviera gimiendo. Salí corriendo, con Toro tras de mí y el cachorro ya esperándome en la puerta, como si también lo hubiera sentido. Corrimos hacia el pozo sellado en el campo sur, el primero que habíamos descubierto. Al llegar, el suelo estaba húmedo, pero no por lluvia. El agua brotaba entre las grietas, turbia, con un olor extraño. ¡Elena! Grité, mientras ella aparecía en el camino, alertada por los ladridos. Se arrodilló, tomó un poco entre sus dedos, lo olió, y palideció. Está contaminada, susurró. Alguien la envenenó. Raúl, pregunté, con el corazón en la garganta. No, no tiene sentido. Él ya perdió todo. Pero hay alguien más. Alguien que no quiere que el pacto funcione, porque sabe que si el pueblo se une, su poder se acaba. De pronto, el cachorro corrió hacia el arroyo seco, ladrando con insistencia. Lo seguimos. Allí, entre las piedras, encontramos huellas. Las mismas botas pesadas que habíamos visto cerca de la cueva. Pero esta vez, había algo más: un pañuelo manchado con un logotipo medio borrado, de una compañía minera que había intentado comprar tierras en el valle años atrás. No se fueron, dijo Elena, con voz grave. Solo esperaban a que bajaras la guardia. Sentí una furia fría recorrerme las venas. No era solo traición. Era asesinato lento. Estaban matando el manantial, y con él, el futuro del valle. Tenemos que purificarlo, dije. Antes de que se extienda. No se puede, respondió ella. Una vez que el veneno entra al acuífero, todo se contamina. A menos que ella me miró, con los ojos llenos de una tristeza antigua. A menos que encontremos la fuente primaria. La vena viva del agua. La que mi padre me enseñó a buscar, pero que nadie ha visto en décadas. ¿Dónde está? Donde el niño desapareció, dijo. En la cueva. Pero si entramos, y no logramos purificarla desde el origen, el veneno nos alcanzará a nosotros también. En ese momento, Toro se acercó y apoyó su cabeza en mi mano. El cachorro me miró con esos ojos verdes que parecían ver más allá del tiempo. Ellos ya lo saben, dije, acariciándolos. Por eso el niño se quedó. No para esconderse, para preparar el camino. Lucía apareció corriendo desde el pueblo. Diego. Gritó. La semilla. Está brotando.
corrimos a la plaza. Y allí, entre la tierra recién removida, una pequeña hoja verde se alzaba hacia el cielo, frágil pero decidida. Es una señal, dijo Elena. El valle aún tiene vida. Pero si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde. Miré a los dos perros, a Lucía, a Elena. A los campesinos que ya se acercaban, preocupados. Sabía que no podía pedirles que me siguieran a lo desconocido. Pero no tuve que hacerlo. Martín se adelantó, con su sombrero bajo y su mirada firme. Llévanos, patrón, dijo. Si el agua se enferma, todos nos enfermamos. Pero si luchamos juntos, quizás el milagro aún no haya terminado. Y así, con la primera hoja del nuevo árbol brillando bajo el sol de la mañana, volvimos a subir a los cerros. No como fugitivos, sino como guardianes. Aquí, dijo Elena, iluminando con su linterna una grieta en la pared del túnel. La vena principal está al otro lado. Pero mira. El agua que goteaba ya no era clara. Era grisácea, con un brillo aceitoso que me hizo estremecer. ¿Cómo la purificamos?, pregunté, con la voz quebrada. Elena sacó de su mochila un frasco pequeño, lleno de un polvo blanco. Es cal viva. La usaban los antiguos para limpiar pozos contaminados. Pero hay que ponerla directamente en el manantial, y rezar. Rezar, no importa a quién, dijo, mirándome fijamente. Importa que creas que el agua puede sanar. Martín se adelantó con una pala vieja. Yo iré primero. Si hay trampas, seré yo quien las encuentre. No, dije. Yo soy el guardián. Es mi responsabilidad. Y nosotros somos tu pueblo, respondió Lucía, sosteniendo una vela encendida. Nadie entra solo. Avanzamos en fila, con el corazón en la garganta. El túnel se estrechaba, el techo goteaba, y cada paso crujía como si la montaña nos advirtiera. Hasta que, al final, llegamos a una cámara amplia, iluminada por una rendija en el techo. En el centro, brotaba el agua, o lo que quedaba de ella. Turbia. Estancada. Muriendo. Y allí, sentado junto a la fuente, estaba el niño de los ojos verdes. No parecía sorprendido. Solo cansado. ¿Sabías que vendríamos?, dije. Él asintió. Luego señaló el agua, y escribió en el polvo, el veneno no es químico. Es codicia. Y solo se limpia con unidad. Elena entendió al instante. No basta con las calorías. Hay que purificarla con manos limpias. Con todos. Miró a Martín, a Lucía, a mí. Y uno por uno, nos arrodillamos alrededor del manantial. Toma la cal, me dijo Elena. Pero no la tires tú solo. Que cada uno la mezcle con su intención. Martín fue el primero. Tomó un puñado y lo dejó caer suavemente. Por mi padre, que nunca bebió de aquí, pero siempre la respetó. Lucía lo imitó. Por los que vendrán, que merecen agua limpia. Elena dejó caer su porción. Por los que callaron, y por los que hablaron. Me quedé el último. Miré el agua envenenada, luego a los dos perros, que se habían sentado como testigos. Pensé en mi padre, en mi abuelo, en el niño que había elegido quedarse. Por los que entierran perros con llaves, no para esconder, sino para que otros recuerden. Dejé caer las calorías. Al principio, nada. Luego, una burbuja. Otra. Y de pronto, el agua empezó a agitarse. Un murmullo profundo recorrió la montaña. Las paredes temblaron suavemente. Y entonces, como un suspiro liberado, el manantial escupió el veneno. El agua se volvió turbia por un instante, y luego, poco a poco, empezó a aclararse. ¡Miren!, gritó Lucía. Una corriente limpia brotó desde lo más profundo, fresca, viva, cantando como no lo había hecho en años. El niño se puso de pie, sonrió por primera vez, y desapareció entre las sombras del túnel, como si su misión hubiera terminado. Fue entonces cuando Raúl regresó. No con camiones ni con amenazas.
solo con un sombrero agachado y las manos vacías. Lo vi parado al final del camino, mirando el arroyo correr, como si el agua le recordara algo que había enterrado hace mucho. «Déjalo pasar», dijo Martín, a mi lado. No respondí. Pero asentí. Raúl caminó hasta la plaza, donde todos estaban reunidos, no por miedo, sino por celebración. Se detuvo frente al pequeño árbol que ya mostraba 3 hojas, y luego me miró. «Nunca creí en esto», dijo, con voz baja, sin levantar la vista. Pensé que era folclore. Que el pacto era solo una historia para mantenernos quietos. No era una historia, dije. Era una promesa. Él asintió, lento. Mi abuelo me contó, sí, pero yo solo escuché la parte del agua. No la del honor. Hubo un silencio largo. Hasta que Elena habló. «¿Por qué viniste?» Raúl él tragó saliva, como si le costara. «Porque vi el río. Y por primera vez en años, recordé cómo era beber sin pensar en el precio». Miró a su alrededor. A los niños jugando. A las mujeres regando sus huertos. Al viejo que llenaba su cántaro con manos temblorosas, como si tocara algo sagrado. Ellos, me perdonarían si quisiera quedarme. No fue una pregunta fácil. Muchos miraron al suelo. Otros apretaron los puños. Pero entonces, Lucía se adelantó. «El pacto no dice que se expulse a los que se equivocan», dijo, con una voz que sorprendió hasta a mí. «Dice que se les da otra oportunidad, si su corazón vuelve a latir con el valle». Raúl la miró, con los ojos húmedos. «¿Y tú me crees?» «No te creo», respondió ella. «Pero le creo al río. Y si el río te permite beber, entonces yo también». Sentí un nudo en la garganta. Porque en ese momento, entendí lo que el abuelo quiso decir: el verdadero poder no está en poseer, ni siquiera en perdonar, sino en incluir. Me acerqué a Raúl, y le tendí un cántaro lleno del manantial. «Bebe», dije. «Y luego, si quieres quedarte, trabaja. No como dueño. Como vecino». Él tomó el cántaro con manos temblorosas. Bebió un trago largo. Luego otro. Y cuando bajó el cántaro, una lágrima cayó en el agua. «Gracias», susurró. Esa noche, no hubo fiesta. Solo una fogata en la plaza, con todos alrededor. Raúl se sentó al fondo, callado, pero presente. Y cuando el cachorro se acostó a sus pies, sin miedo, sin rencor, supe que el valle había sanado algo más que su tierra. Había sanado su memoria. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, con el río cantando su canción antigua y el pequeño árbol meciéndose con la brisa, miré a Toro, que descansaba a mi lado, y supe que esta no era mi historia. Y Elena, junto con Lucía, abrió una pequeña escuela bajo la sombra del árbol del pacto, ya no tan pequeño, donde los pequeños aprendían no solo a leer y escribir, sino a escuchar. «¿Por qué nos enseñan sobre los perros, señor Diego?», me preguntó un niño un día, mientras los 2 animales dormían al pie del árbol. Me arrodillé a su altura. «Porque ellos no mienten», dije. «Si un perro te sigue, es porque confía. Si te protege, es porque sabe que tú también protegerás lo que es bueno. Y si te guía, es porque el camino es más importante que la meta». El niño asintió, pensativo, y fue a acariciar al cachorro, que ahora tenía una mancha blanca en el pecho, como una estrella. Fue en una de esas tardes, mientras revisaba los nuevos surcos que habíamos abierto para repartir el agua equitativamente, que Raúl se me acercó. «Tengo una idea», dijo, sin preámbulos. «Podemos construir un sistema de canales que llegue hasta el caserío del norte. Los de allá aún beben de pozos salobres». Lo miré, sorprendido. «Tú, quieres ayudarlos, no es por ellos», respondió, con una sonrisa torcida. «Es por mí. Porque cada vez que paso junto al arroyo y veo a mi hija jugando en el agua, siento que por fin pertenezco a algo que no se puede vender». Esa noche, en la asamblea comunitaria, propusimos el plan. No hubo votación. Solo acuerdos. Porque ya no se trataba de quien tenía más tierra, sino de quien tenía más ganas de cuidarla. Lucía, con su voz clara y segura, fue la primera en hablar: «Si el agua llega al caserío, los niños podrán venir a la escuela.
Y si vienen a la escuela, el valle crecerá con más corazones. Martín asintió. Y si crece con más corazones, nunca volverá a secarse. Así comenzó la segunda obra del pacto, no solo proteger el manantial, sino extender su vida. Durante semanas, trabajamos juntos. Cavamos, alisamos, medimos. Yo ya no usaba botas de ciudad, sino las del abuelo, remendadas por Elena. Ya no firmaba papeles en una oficina, sino acuerdos con la mirada. Y cada noche, al volver al porche, con Toro a mis pies y el cachorro ya dormido en la mecedora de mi padre, sentí algo que nunca había sentido antes: paz. No la paz del silencio, sino la del esfuerzo compartido. La del saber que, aunque mañana llegue una sequía, una tormenta o un nuevo Raúl con nuevas promesas, el valle ya no se rompe. Porque ya no depende de una llave, ni de un heredero. Depende de todos. Y mientras el viento movía las hojas del árbol, ahora con ramas fuertes y raíces profundas, supe que el legado no se guarda. Se vive. Cada día. Con K me senté bajo la higuera, la misma donde mi padre solía guardar silencios, con Toro echado a mis pies. Ya no cojeaba. Su pelaje había recobrado el brillo negro de antaño, y sus ojos, aunque más cansados, seguían mirando el horizonte con la misma lealtad de siempre. El cachorro, ya no tan cachorro, se acostó junto a él, con esa calma que solo tienen los que han cumplido su misión. Lucía se acercó, con un vestido nuevo y el cabello recogido como una maestra. Listo, Diego, asentí, aunque el corazón me latía como si fuera la primera vez. Fuimos hasta el centro de la plaza, donde el alcalde, ahora elegido por votación comunitaria, esperaba con el cántaro. Detrás de él, Martín, Raúl, Elena, los niños de la escuela, los ancianos, los campesinos, todos. Hoy no entronizamos a un dueño, dijo el alcalde, con voz clara. Hoy renovamos un juramento. Tomó el cántaro y lo alzó. Quien jurará proteger el agua no como riqueza, sino como vida. Miré a los ojos de cada uno. Vi miedo, sí. Pero también fe. Y en ese momento, supe que ya no era necesario que yo respondiera solo. Todos, dije. Porque el guardián ya no soy yo. Somos todos. Un murmullo recorrió la multitud. Luego, uno a uno, repitieron, somos todos. Elena trajo la cinta tejida y la ató al tronco del árbol. En ella, bordado en hilo azul, decía, el agua fluye donde hay manos unidas. Raúl se acercó entonces, con un pergamino enrollado. Lo encontré al limpiar los archivos del viejo molino, dijo. Es una copia del pacto original, pero con espacio al final. Me lo entregó. Y allí, en la última línea, en blanco durante 78 años, había un nombre escrito con tinta fresca: Diego Valdés. Pero debajo, alguien más había añadido, con letra torpe pero decidida: Lucía Mendoza. Y más abajo Martín Ruiz. Y luego Raúl Mendoza. Y decenas de nombres más. No es un documento, dije, con la voz quebrada. Es un árbol genealógico de corazones. Esa noche, después de que todos se fueron, volví a la higuera. Me quité el viejo sombrero de mi padre y colgué la llave de hierro en una cuerda de cuero. No la escondí. La llevé sobre el pecho, junto a la semilla que ya no era semilla, sino raíz. Toro apoyó su cabeza en mis rodillas. El cachorro, ahora con una mirada serena, miró al cielo, donde las estrellas parecían más brillantes que nunca. No enterré nada, viejo, susurré, acariciando su lomo. Solo rescaté lo que siempre estuvo vivo. Y en el silencio que siguió, escuché el río correr, el viento susurrar entre las hojas, y el latido suave de un valle que ya no temía al futuro. Porque su herencia no estaba en cofres ni en llaves. Estaba en cada mano que elegía compartir, en cada voz que decía, nosotros, y en cada perro que, sin